Dios bendiga a todos mis que están allí conectados, ¿verdad? Que la bendición del Señor sea sobre sus vidas. Y no olvide, ¿verdad?, de reportar esa sintonía de donde nos escribe y deja su petición. Allí estaremos orando al final del servicio. Estamos elevando una oración global por esa petición, esa plegaria que de pronto estás allí haciendo. Nosotros también te queremos ayudar, ¿verdad?, a través de estos matutinos a elevar esa oración o esa petición delante del Señor. Bueno, vamos allí al estudio de la palabra en el día de hoy, al devocional que tenemos, ¿verdad? Cada mañana hemos venido desglosando este libro del primer libro de Samuel y bueno, hoy ya estamos en el segundo libro de Samuel, bendito sea el Señor. Hoy estaremos, ¿verdad?, finalizando parte del capítulo 2 y entrando en el capítulo 3 del segundo libro de Samuel. Bendito sea el Señor. La palabra, esta palabra que nos da vida, es la palabra que Dios pone a nuestra boca para darles a ustedes, bendito sea, para darles este maná, una palabra especial. Si usted se da cuenta, no hablamos cualquier cosa, sino mayormente la palabra del Señor. No hablamos cosas que de pronto no nos edifican, sino los que nos interesa, los que nos da la vida eterna, como dijo el Señor Jesucristo, bendito sea el Señor. Palabra de vida eterna es la que tenemos que nosotros siempre estar expresando, bendito sea el Señor. Entonces, vamos a ubicarnos allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, vamos a leer un versículo, el último versículo, el 32, y luego entramos al capítulo 3, bendito sea el Señor. Dice la palabra allí, en el capítulo 2 del segundo libro de Samuel, dice: tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén, y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y le amaneció en Hebrón. Capítulo 3, versículo 1 en adelante. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y nacieron los hijos de David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, hijo de Inoam, jezreelita. Su segundo, Quilea, de Abigail, la mujer de Nabal, el del Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hija de Talmi, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itrean, de Egla, mujer de David. Estos les nacieron a David en Hebrón. Bendito sea el Señor. Bueno, mis amados, como hemos venido hablando acerca de esta situación, ¿verdad?, del rey David. Ya David, como dice allí la palabra, fortaleciéndose, ¿verdad?, en el reinado, fortaleciendo, tomando terreno. Bendito sea el Señor. No ha sido fácil, ¿verdad? Si hemos visto, ¿verdad?, cómo el Señor permite este proceso, esta etapa. A veces a nosotros nos parece difícil, ¿verdad?, situaciones, y pareciera que como que Dios no está en el asunto. Vemos esa promesa, ¿verdad?, cuando el profeta fue ya y ungió a David. Y bueno, y uno piensa que la bendición, bueno, Dios habla, ¿verdad?, y al día siguiente puede ser que se cumpla. Pero vemos que hay un proceso, ¿verdad?, en la vida de David para obtener o para llegar al reinado. Tanto así, ¿verdad?, que bueno, vemos este conflicto familiar. Dice que la casa de Saúl contra la casa de David, en este capítulo 2, ¿verdad?, que fue lo que Dios nos hablaba ayer acerca de este conflicto. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a entender las cosas, a entender, como dice la palabra, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Entendamos eso. Tenemos que tratar de entender que nuestra lucha es una lucha espiritual. Pero vemos aquí, ¿verdad?, tristemente cómo estas dos, vamos a decir, estas dos monarquías, ¿verdad?, tanto Saúl como la casa de Saúl como la casa de David, en conflicto, en problema, por posesiones, ¿verdad?, vamos a decir, por tomar, ¿verdad?, ese reinado, o por seguir teniendo el mando o teniendo el poder. Qué triste, ¿verdad?, cuando nosotros los hombres perdemos la visión por un puesto, hermano. ¿Cuántas veces cuánto no hemos conocido de personas que han perdido, ¿verdad?, la cabeza por tener cargo, por tener responsabilidad, y sabiendo, ¿verdad?, que el Señor nos dice que la mies es mucho y los obreros son poco, tanta de terreno, espacio que tenemos, pero a veces nos encaprichamos con cosas. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, y no nos vaya a pasar como le pasó a estas dos casas, ¿verdad?, la casa de Saúl y a la casa de David, ¿verdad? Entraron en conflicto, hubo hasta muertos entre ellos. Bendito sea el Señor. Si leemos parte del capítulo 2, nos habla de este conflicto entre estos dos generales, entre Absalón y Abner. Bendito sea el Señor. Que el Señor nos permita entender y abrir los ojos, que nuestra lucha no es contra el semejante, no es contra la familia, no es contra el ser querido, no es contra el miembro de la iglesia. Entendamos que tenemos un trabajo de parte del Señor. Jesús nos dio ese ejemplo. En el momento más difícil del Señor, en ningún momento abrió su boca para maldecir o para decir que me iba a vengar,
siempre mantenía su quietud, siempre mantenía su bonanza, aunque no es fácil en conflicto, en lucha, pero entendemos que el Señor nos fortalece. El Espíritu Santo nos ayuda a estar claro y transparente al llamado que tenemos de parte del Señor. Y vemos aquí, ¿verdad?, cómo el Señor nos habla, diciendo: tomaron luego a Axel y le sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén, y caminaron toda aquella noche Joac y sus hombres, y le amaneció en Hebrón. Bendito sea el Señor. Después de esta gran batalla, o esa muerte que hubo entre ellos mismos, bueno, le tocó una ruta, caminar y caminar. Bendito sea el Señor a este hombre, bendito sea la gloria de Jesús. Y como dice el capítulo 3 en el versículo 1, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. No fue un conflicto de 2 días, de 3 días, sino fue un conflicto de varios días, bendito. Puede ser que sea hasta de varios años. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude. Cuando le hablo, ¿verdad?, le hablo acerca del perdón. ¿Cuántos miembros de la familia tienen conflictos, luchas, verdad? Por años, por años. Yo viví en una casa donde habían 2 mujeres, ¿verdad?, principales en esa casa, y tenían un conflicto, una pelea por tontería, por bobería, hermano, por años. Familia, hermanas de sangre, bendito sea el Señor. Y hoy día, pensando y analizando, ¿verdad?, me daba tristeza ver esa situación. Bueno, desconocía porque no conocía de Dios como tal, pero hoy día que tengo al Señor en mi corazón, en mi vida, tenemos que aprender a perdonar, hermano. Tenemos que aprender a solucionar las cosas, buscarle, no dejarnos, ¿verdad?, llevar ese conflicto. Hay personas que pasan los días, pasan el tiempo y bueno, hermano, como si nada y nos parece igual. No, hay un tiempo que nos afecta espiritualmente. Cuando no tenemos verdad o no llevamos ese perdón a nuestros hermanos, nuestros semejantes, a largo, a corto plazo, hay una dificultad en nosotros, empieza a decaer, bendito sea el Señor. Y vemos, ¿verdad?, en este conflicto, era Saúl, era la casa de Saúl la que estaba allí a dominio. Murió Saúl, murieron sus hijos. Y bueno, juramentaron, ¿verdad?, al que no habían que juramentar a uno de sus hijos allí, de Saúl. Pero con todo ya Dios había plasmado, había declarado que el que iba a ser el sucesor de Saúl era David, bendito sea el Señor. Y vemos, como dice allí la palabra, que hubo guerra entre estas 2 casas, y David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando, bendito sea el Señor. Es mejor que nos llamen bobos, que nos llamen tontos, pero no, hermano, no entremos en guerra con el semejante. Dejemos todo en las manos del Señor, al tiempo de Dios. Si Dios te ha prometido que te va a honrar, si Dios te ha prometido, ¿verdad?, que te va a usar, espera el tiempo del Señor. No te pongas a estar en conflicto, a decir, no, fulano, sultano no me toma en cuenta. No, ya el Señor nos ha tomado en cuenta, ya el Señor nos ha otorgado. Solamente esperemos en el Señor. No vayamos a ser como esta casa de Saúl, esta casa de David, en conflicto, en problema, en dificultad por cargo, cuando sabemos que hay grandes, ¿verdad?, espacios para trabajar en la obra del Señor. La mies es mucha y los obreros son pocos, pero Dios está buscando hoy obreros destacados, obreros como usted y yo, ¿verdad?, que estamos siempre buscando la dirección del Señor, buscando, aunque sea tan insignificante la situación, buscamos siempre la dirección del Señor. No nos debemos robar la bendición del enemigo, pensando que el hombre no nos toma en cuenta. Acordémonos que ya el Señor, dice la palabra, que desde el vientre, aún desde antes de la fundación del mundo, ya el Señor había puesto los ojos en nosotros por su misericordia. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, ¿verdad? Y que hagamos, ¿verdad?, como la casa de David, que nos fortalezcamos en el Señor. Busque esa fortaleza, busque esa dirección del Señor. Seamos, ¿verdad?, partícipes de la obra del Señor, de trabajar, de sumar, de multiplicar, de acumular, no para nosotros, sino para la obra, de hacer gran tesoro, como dice la palabra, que hagamos nuestro tesoro en el cielo, bendito, a través de nuestras obras, del favor de la obra del Señor. Puede ser que hoy día no tenemos ese pago, no vemos esa recompensa, pero al tiempo del Señor, por su misericordia, lo veremos. No solamente iba fortaleciendo en espacio el reinado de David, sino también iba creciendo en número la familia, bendito sea el Señor. Vemos allí en el capítulo 2, en el capítulo 3, versículo 2 dice, y nacieron hijos de David en Hebrón. Su primogénito fue Anón y Anoán, realista. Y vemos allí el segundo, Kelí, mujer de Nabal, y luego el tercero, Absalón, y luego el cuarto, Adonías, y hasta allí hasta el sexto, mujer de David. Estos nacieron a David, 6 hijos le nacieron a David en medio, ¿verdad?, de esta situación. Bendito sea el Señor. Dios no se detiene, hermano. A veces pensamos que en el problema el Señor, ¿verdad?, nos abandona, el Señor se desaparece. Y no, en el problema es cuando Dios está más cerca de nosotros. Lo podemos ver aquí con David. David permaneció fiel. Una de las cosas que meditaba hace rato, ¿verdad?, era con respecto a la situación de David. A veces hablamos del sufrimiento de Job,
pero no fue fácil para David, hermano, llegar a donde el Señor tenía que colocarlo. No fue fácil para David lo que atravesó, ¿verdad? Huyendo de su amo, huyendo del rey de Saúl, huyendo, ¿verdad? Por algo que se había encaprichado Saúl. Pero hoy día podemos entender que todo es un propósito, mis amados. Si usted está atravesando por un momento difícil, descanse en el Señor. Esperemos en el Señor, como siempre he dicho, que la última palabra la tenga Dios sobre tu vida. Que sea el Señor hablando. Puede ser que de pronto esa persona es la persona en la cual usted depositó esa confianza y hoy día esa persona lo ha traicionado. Esperemos en el Señor. Dejemos que el Señor obre, como dice su palabra allí en Santiago, capítulo 1, verso 20. Que no obremos por nuestra justicia, dejemos que la justicia la haga el Señor. En la ira del hombre dice la palabra que no obra la justicia, la misericordia del Señor. Esperemos en Dios. No es fácil, pero sabemos que en el Señor nos fortalecemos. Sabemos que en el Señor crecemos cuando descansamos en Él. Entonces tomemos, ¿verdad?, este ejemplo de David. Permanecieron allí, hubo conflicto, hubo guerra, pero David se mantuvo fiel al Señor. Se iba desvaneciendo la casa. El equipo de Saúl perdió, porque sabemos que en este negocio hay dos reinos, hermano. Está el reino del cielo, el reino de Dios, y el reino de las tinieblas. Bendito sea el Señor. Alguno se desvanece y sabemos que el que se desvanece es el reino de las tinieblas. Entonces nosotros, como avispaditos del Señor, busquemos la luz, busquemos la presencia del Señor. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Seguimos aquí con versículos 6 al 11. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner y aún le añada, si como la ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Gloria a Dios. Tremendo, amados hermanos, lo que vemos en este capítulo, ¿no? Vemos cómo Abner había sido general del rey Saúl, y cuando Saúl muere y es proclamado rey David sobre Hebrón, allí en Hebrón, por la tribu de Judá, él se resiste. Abner se resiste a reconocer el reino de David, sabiendo, porque por lo que leemos en la palabra, era conocido en todo Israel que ya Dios había ungido a David por rey. Pero él se resistió. Mire, hay gente que se resiste a la voluntad de Dios porque no le conviene, porque sencillamente no la acepta. Entonces, vemos que aquí él fue el que proclamó a Isboset y decidió seguir adelante fortaleciendo, entre comillas, la casa de Saúl, pero que dice la palabra que más bien en vez de irse fortaleciendo, se iba debilitando. Y vemos que este general era esforzado, ¿no? Allí él peleó por la casa de Saúl, trató de mantener el reinado de Isboset, aún sabiendo que no era la voluntad de Dios. Qué tremendo, amados hermanos, es luchar contra la voluntad de Dios. Porque cuando Dios decreta algo, amados hermanos, sí o sí, esto va a acontecer. Me guste o no me guste, así se oponga quien se oponga y haga lo que sea, no va a lograr cambiar los planes de Dios. Y vemos que aquí hay un problema entre Isboset y Abner. También podemos saber que Abner era el que estaba realmente detrás del trono de Isboset. Es decir, Isboset no representa que era un rey firme de carácter, sino al contrario, como dice aquí en el versículo 11, él le temía a Abner. Sin embargo, parece que hubo una situación que dice que Abner había tomado a Rispa, una concubina de Saúl. Esto era, a ojos de todos, era como una falta de respeto, ¿no? Porque aunque ya Saúl no estaba vivo,
pero debía respetarse la concubina o las esposas que él hubiera tenido, porque si otra persona venía y las tomaba, de alguna manera era como una forma abierta de rebelión contra el reino actual, que en este caso era Isboset. Entonces Isboset se sintió ofendido, se sintió molesto y le reclamó. Ahora, ¿qué pasa? Le reclama a Abner cuando realmente Abner era prácticamente el que lo estaba dirigiendo. Así que Abner no aceptó este reclamo de parte de Isboset, sino que se enojó, se enfadó y dijo que porque él venía a reclamarle, que no le parecía, no estaba de acuerdo, y fue tanta la molestia por esta causa que incluso dijo que no le iba y juró. Fíjense, versículo 9 dice, así haga Dios a Abner, y aún le añada, era la forma de juramento que existía en aquel momento, si como ha jurado Jehová Dios a David, no haga yo así con él. Es decir, ahora sí voy a reconocer que lo que Dios dijo de David se va a cumplir. Entonces, aunque él luchó contra eso, pero por medio de esta, vamos a decir, de esta situación que se presentó, fue cuando él entonces decidió reconocer que verdaderamente David era el rey y que él le iba a entregar las tribus que faltaban, ¿verdad? Dice, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David. Es decir, que esta situación, este pequeño problema o gran problema fue lo que hizo que Abner decidiera por fin entregar el reino completamente a David y que hiciera pacto con él. Entonces, qué triste, amados hermanos, cómo hay personas que se resisten a la voluntad de Dios. Personas que de alguna manera luchan de una y otra forma para no cumplir el propósito de Dios. Pero que Dios nos guarde de actuar en rebeldía, amados hermanos, porque cuando una persona actúa como Abner estaba actuando, está actuando en entera rebeldía delante de Dios. Es decir, oponiéndose abiertamente a la voluntad de Dios cuando yo sé que Dios ha decidido otra cosa. Que Dios nos libre de eso, amados hermanos, de tener un corazón rebelde. Que Dios nos libre de hacer las cosas a nuestra manera porque nos conviene. Porque realmente era allí detrás de Isboset, era Abner el que estaba gobernando prácticamente. Él era la mano fuerte de aquel reinado. Él era el que sostenía ese reinado. De hecho, él fue el que lo propuso y él mismo también ahora le quita el apoyo a Isboset y decide entregarle. Es decir, que él está diciendo, yo soy el que estoy al mando de esto, ¿no? Entonces, qué triste, amados hermanos, que una persona conociendo la palabra de Dios actúe de esta manera. Muchas personas hay así. Que Dios quite de nuestro corazón la rebeldía, amados hermanos. Sometámonos a Dios, sometámonos a la voluntad de Dios. Si quizás no va de acuerdo a nuestra conveniencia, humillémonos bajo la poderosa mano del Señor. Aceptemos a aquellas personas que Dios pone como líderes sobre nosotros. Hay personas que se oponen al liderazgo, que a lo mejor le ponen un pastor, le ponen un líder y la persona se resiste e incluso busca otras personas para apoyarles y quizás hasta sembrando cizaña contra la persona que Dios ha puesto. Eso nunca se debe hacer, amados hermanos. Debemos someternos a la voluntad de Dios, nos guste o no nos guste, porque Dios es soberano y como Él es soberano, Él hace como quiere. Somos su iglesia y en la iglesia la cabeza se llama Jesucristo y el rey se llama Jesucristo y nosotros debemos someternos al señorío de Jesucristo. Quitemos la rebeldía de nuestro corazón, sometámonos a Dios primeramente, hagamos la voluntad de Dios y hagámoslo pero por las razones correctas, no solamente por una conveniencia personal, porque ahora ya vemos aquí que ¿cómo se llama? Abner ya decide, voy a entregarle el reino completo a David, pero ¿por qué? Porque le convenía, porque ahora tuvo un problema con Isboset. No debe ser porque ahora me conviene, lo voy a hacer, no, es por obediencia a Dios que nosotros debemos actuar. Todo lo que nosotros hagamos, amados hermanos, debemos hacerlo en obediencia al Señor y más aún cuando conocemos qué es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos.
Entonces, abramos nuestro corazón, amados hermanos, abramos nuestros ojos, examinemos cómo está nuestro corazón. Muchas veces nos rebelamos a lo que Dios ha dispuesto y entonces esto traerá sus consecuencias. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde a tener un corazón perfecto delante de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. El 12 dice así: entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijese: haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a, a ti todo Israel. Bueno, vemos que en primer lugar, pues, Isboset tenía miedo a Abner, ¿no? Y el que lo hizo rey fue simplemente un capricho de él, porque él era el que quería gobernar y no estaba sujeto al rey. Ahora, si lo nombra rey, tiene que sujetarse uno. Si usted quiere que usted va a ser mi líder, entonces tiene que respetar también a ese que usted ha nombrado, ¿no? Como líder. Él lo nombró como rey, tenía que respetarlo y saber que verdaderamente había fallado él al llegarse a la concubina del padre del rey. Y no le gustó. Por eso en la primera cosa de que Isboset le reclamó, ya él se disgustó, ya no quiso obedecerle, ya no quiso hacer nada, y más que todo lo traicionó, porque fue a mandarle mensajero a David, ¿no? Para volverse al bando de David, ¿no? Después de haber estado bastante tiempo luchando, peleando en contra de David, ahora se une a David, ¿no? Eso no debe ser así. Uno tiene que ser fiel siempre con lo que ha sido y traer la fidelidad. Si él le juró fidelidad a Isboset, tenía que estar con él, ¿no? Pero no que a medio que le reclamó algo que hizo mal, él se disgustó. Entonces, vemos que él lo hacía simplemente, no era porque quizás él tenía algo, sino que de verdad era un capricho del que tenía. Bueno, lo hago rey a él, pero yo soy el que voy a gobernar. Tiene que estar el rey sometido a lo que él diga, pues, y eso no es así, ¿no? Hay personas todavía en esta vida que lo tienen a las personas y lo hacen, le ponen a un cargo, pero él es el que gobierna, ¿no? Él solamente es una tapadera nomás. Entonces, no es así. Hay que dejarlo. Si lo nombró como rey, debía dejarlo, ¿no? Que reinara y aceptara toda sugerencia que le hiciera el rey, ¿no? Porque era el rey, ¿no? Sin embargo, él por eso se disgustó y enseguida lo traicionó. ¿Y qué vemos? Que de nada le sirvió a él. Más adelante se da cuenta de que nada le sirvió. A cuando David lo vio con... No le dijo nada, pero ahí estaba el general, que no le gustó ciertas cosas, y por eso le pasa las cosas, por la desobediencia, porque no, por lo que no es leal, ¿no? Que el Señor nos ayude a permanecer siempre leal a nuestros líderes. Gústenos o no nos guste, entonces no es traicionar. Que el Señor nos ayude. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Estamos aquí en el capítulo 3 de Segunda de Samuel para compartir con ustedes la bendita y santa palabra de Dios. Bueno, estamos en el versículo 13 y aquí, mis amados hermanos, tarde o temprano la visión se va a cumplir, la palabra se va a cumplir. La Biblia dice que aunque la visión tardare, espérala porque sin duda vendrá y no tardará. Dice el versículo 13, y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto, envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios
de Filisteo. Se cumplió la palabra del Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios nunca pasarán. Dios dijo que David reinaría sobre Israel. Mire, se presentaron obstáculos, se presentaron dificultades, pero al final se cumplió la palabra del Señor. El general el general Abner, general de Saúl, cuando murió Saúl, en vez de dar lugar al propósito y voluntad de Dios, él tomó al hijo de Saúl y lo puso como rey. Ni siquiera lo ungió porque no podía ungir a nadie. Los únicos que podían ungir eran los sacerdotes y profetas. Así que él no pudo ungir, no ungió a nadie, lo puso simplemente. Mis amados hermanos, y tarde o temprano habrán acontecimientos que desembocarán siempre en el propósito y la voluntad de Dios. El versículo 13 y 14 nos dice que Abner envió mensajeros a David diciéndole: haz pacto conmigo y yo haré que todo Israel se vuelva a ti como Dios lo ha prometido. Y David le dijo: yo, está bien, voy a hacer pacto contigo, pero no te vengas sin traerme mi mujer. Mical, la hija de Saúl, recordemos que Saúl se le entregó por esposa y David pagó su dote. En aquel tiempo no le salía gratis a los muchachos la esposa, tenía que pagar una dote. Y David pagó esa dote, le pidió 100 prepucios de filisteo Saúl, y él no trajo 100, sino trajo 200. Hizo más de lo que se le había encomendado. Así que, hermanos queridos, en el nombre del Señor debemos estar siempre dispuestos a hacer no solamente lo que se nos pide, sino aún más allá. En cuanto a lo que David está haciendo, no era correcto, porque ya esa mujer se la habían quitado a David. Cuando David salió huyendo, Saúl se la quitó ya y se la entregó a otro hombre. O sea que ya David no era su marido. La Biblia dice que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Pero mis amados hermanos, no hay regla sin excepción. El matrimonio lo hizo Dios para toda la vida, pero hay circunstancias atenuantes, hay circunstancias por las que un matrimonio se rompe. Ahora, volver atrás no tenía sentido, que David volviera a tomar a aquella mujer como su mujer. Ya David tenía a Abigail y a Ahinoam, pero tomó otra vez a Mical. Y Mical era orgullosa, era soberbia. Mical, cuando vio a David danzando, lo menospreció y le dijo: te has hecho vil delante de los ojos de tus criados y delante de tu siervo. Mis amados hermanos, debió haber hecho esto David. Yo creo que fue un error. Ya esa mujer tenía su marido, tenía 5 hijos con aquel marido, con David no tenía ninguno. Y David recuperó, como quien dice: esta la pagué yo, esta se vuelve conmigo. Así que le dijo a Abner: no vengas si no me traes a mi mujer. Y a Isbosé le dijo: envíame a mi mujer, por la cual pagué 200 prepucios de filisteo. Pero ya Isbosé no tenía ninguna autoridad, ya la autoridad la había tomado Abner. Abner comandaba el ejército de Israel, así que él se puso de acuerdo con David para llevar ese ejército y ponerlo a la orden de David. Lo que él mismo había hecho ahora lo estaba deshaciendo, porque sabía que no era la voluntad de Dios. ¿Cuál fue la situación que hizo que esto degenerara en esta situación? Mire, ahí lo dice la Biblia. Inmediatamente Isbosé le dijo a Abner:
¿cómo es posible que te hayas llegado a la concubina de mi padre? Se oyó un rumor y éste lo tomó como verdad y acusó a Abner de haberse acostado con la concubina de su padre. La Biblia nos enseña que cuando el marido muere, la mujer es libre del juramento, mis amados hermanos, matrimonial. Y ya había muerto Saúl y ella no era esposa sino concubina. O sea que tenía derecho a rehacer su vida, tenía derecho a aceptar los cortejos de un hombre, pero parece que no había nada de cierto en aquellos rumores y esto ofendió a Abner. Y la cuerda revienta por lo más delgado. Abner sabía dentro de sí que estaba haciendo algo fuera de la voluntad de Dios. Él sabía que Dios había ungido a David y que Dios había dicho que David reinaría sobre todo Israel. Sin embargo, él tomó al hijo de Saúl y José y lo puso como rey. Dentro de sí, Abner sabía que había hecho algo con lo que Dios no estaba de acuerdo. Y apenas se presentó la primera oportunidad, no tenía nada que ver aquella anécdota, aquellas circunstancias en que Isbosét lo acusa de acostarse con la concubina de su padre. No tenía nada que ver, pero como dicen que la cuerda revienta por lo más delgado, esta fue la excusa para hacer volver el corazón de Israel a su rey, al verdadero rey, a David. Mis amados hermanos, lo que Dios hace, nadie lo puede deshacer. Dios ungió a David desde su adolescencia. Ahora David, mis amados hermanos, está reinando sobre Judá. Ahora David ya no es un niño, ya ha pasado por una larga experiencia, ya puede ejercer como rey de todo Israel. Es el momento y Abner lo entiende claramente. Mis amados hermanos, el versículo 15 dice: entonces Isbosét envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Laís, y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Baurín. Y le dijo a Abner: anda, vuélvete entonces. Y él se volvió. Bendito sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, le quitaron la mujer a aquel pobre hombre, Paltiel, hijo de Laís, le quitaron la mujer y se la enviaron a David. El hombre iba llorando detrás de ella, pero el general Abner le dijo: vuélvete a tu casa, ya no hay solución, esta mujer la pagó David, así que se la llevamos. Así que le llevaron a Mical a David, bendito sea el nombre del Señor. El versículo 17 dijo: y habló Abner con los ancianos de Israel diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Hermanos, no debemos ocupar un lugar que Dios no nos ha entregado. La Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es la persona que va a elegir un cargo, es la persona que va a ganarse la simpatía del público, no es un hombre que va a alcanzar influencia por su conocimiento o su buena verborrea, su buena retórica. No. Dios pone y Dios quita. Sobre el alto vigila otro más alto. El propósito de Dios era poner a David como rey sobre Israel. Y Abner lo sabía. Lo que pasa es que en su terquedad, en su orgullo, dejar de ser general. ¿Por qué? Porque David va a tomar el reino. ¿Quién lo va a poner? Lo va a ungir un sacerdote, sí, pero yo tengo el poder sobre todo Israel, y él eligió poner un rey, aunque no era el propósito de Dios. Ahora ha corregido su error.
El asunto no es caer, sino levantarse. Aunque 7 veces caiga el justo, aún la séptima no quedará postrado. Así que el que haga volver al pecador del error de su pecado salvará un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando alguien comete un error, debemos corregirlo. Seguro que sobró gente quien le dijo a Abner: está mal lo que estás haciendo. David es el rey de Israel, pero él no quería perder influencia, él no quería perder prestigio, él quería seguir teniendo el privilegio de ser el general del gran ejército de Israel. Pero ya su tiempo se había acabado. Cuando nuestro tiempo se acaba, debemos dejar lugar a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Cuando llegue nuestra hora, cuando llegue nuestro día en que el Señor ya nos llame a ponernos a un lado para que otro surja y haga el trabajo, debemos hacerlo. No somos eternos. No es nuestra esta empresa, no es nuestra la obra de Dios. La obra es de Dios y Él pone y Él quita a su antojo. Dios ungió a Moisés. Sobraron gente que quisieron ponerse en ese cargo y le dijeron a Moisés: tú te enseñoreas del pueblo, ¿acaso Dios no puede hablar por nosotros también? Moisés le dijo: pues claro que sí. Pero no es a ustedes a los que los eligió Dios, sino a mí. Y si Dios habla por mí, hoy va a suceder algo extraordinario. Se va a abrir la tierra y se los va a tragar a ustedes. Efectivamente, se abrió la tierra y se tragó a Datán, Abirán y Coré y 200 hombres que le seguían. No es que tú crees que tienes capacidad para hacerlo, no es que tú eres el hombre elegido, no es que tú eres el que debes estar, te lo mereces. En una ocasión, en un lugar, estaba pastoreando y decidí elegir de entre la gente que trabajaba conmigo a una persona para que fuera jefe de obreros, que él condujera a los obreros, que él los guiara, que él los encargara de las congregaciones. Y cuando estamos orando por esta persona, se me levanta otro obrero y dice: ese cargo me lo merecía yo. Y se levantó y se fue. Yo le dije: aunque tú te lo merecías, no fue a ti a quien Dios eligió, sino a este joven. Bendito sea el Señor, es Dios el que escoge. Dios escogió a David. Saúl quiso matar a David. ¿Cuántas veces le persiguió? ¿Cuántas veces acechó a su vida? Pero nunca Dios lo entregó en sus manos. Ni un cabello de nuestra cabeza cae si no es la voluntad de Dios. Nadie pondrá la mano sobre ti para hacerte mal, le dijo Dios a Pablo, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios tenía un propósito con Pablo, con David, con Moisés, y hoy lo tiene con nosotros. Así que rindámonos nosotros en las manos del Señor y digamos, como siempre se dice: hágase la voluntad del Señor. No es del que quiere. Apoyemos al que Dios ponga, porque en la honra del hermano está mi honra. Somos miembros de una misma familia, de un mismo pueblo, de un mismo cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. El versículo 17 dice: habló Abner con los ancianos de Israel diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacerlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Hermano, ¿cuántas cosas pasarían por la mente de Abner? ¿Cómo yo le voy a decir al pueblo que se vayan con David? ¿Qué van a decir? Que yo no tengo palabra, que yo digo una cosa hoy y mañana digo otra. Él no le hizo caso a eso, simplemente les llamó a los ancianos y les recordó: ustedes querían poner a David, yo no se los permití, yo puse a Isbosé, no fue Dios. Ahora levántense ustedes, hacedlo,
porque Jehová ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo. Ya Dios tenía el propósito de poner a David a la cabeza de Israel, a dirigir su nación, a dirigir al pueblo, a dirigir al ejército. Mis amados hermanos, y aunque Abner retrasó el propósito, sin embargo, todo llegó en el momento de Dios. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Hicieron pacto. Y el pacto, la promesa que hizo Abner fue hacer que todo el pueblo de Israel se volviera a David y lo pusieran como rey también sobre Israel, para que tú reines como lo desea tu corazón. David deseaba estar en la voluntad de Dios. David deseaba que se cumpliera el propósito de Dios en él. Por eso escribió uno de los salmos que dijo, yo sé que Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Sabes tú cuál es el propósito de Dios en tu vida? ¿Sabes tú qué quiere Dios en tu vida? Abre tus ojos, pídele a Dios que te muestre y Dios te va a abrir los ojos. Seguramente eso que estás haciendo y que llevas haciendo tantos años y que te sigues preguntando cuál será mi ministerio, no sé cuál es mi ministerio, pero examina lo que estás haciendo. Eso que estás haciendo es lo que Dios te eligió para que hagas. Así que sigue haciendo la obra de Dios, no te detengas, conságrate a Dios, vuélvete a Dios y tú verás la gloria de Dios. Que Dios le bendiga. No nos salgamos de la voluntad de Dios. Encaminémonos siempre en el camino del Señor. Allí donde estás, yo quiero entregar a los amigos al Señor. Aquellos que andan de espaldas hacia Dios, vuélvanse a Dios antes que sea demasiado tarde. Pongan la mano derecha en sus corazones, cierren sus ojos y digan conmigo, Dios mío, en este momento, vengo delante de ti. Vengo delante de ti. Para pedirte, Señor. Para pedirte, Señor. Que perdones mis pecados. Que perdones mis pecados. He vivido de espaldas hacia ti. He vivido de espaldas hacia ti. He escogido mi propio camino. He escogido mi propio camino. Pero hoy me arrepiento, Señor. Pero hoy me arrepiento, Señor. Perdóname. Perdóname. Escribe mi nombre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Cambia mi vida, Señor. Quiero vivir para ti. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Desde hoy en adelante. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.